Maravillosa audiencia, qué felicidad estar compartiendo nuevamente junto a ustedes esta nueva sesión de Sin Juniors, no hay Senior, donde vamos a estar compartiéndoles cómo ustedes pueden entrar a esta maravillosa industria de I y crecer en ella lo más rápido posible. En esta sesión estaremos conversando con un tremendo crack. Él es software engineer que está trabajando en una tremenda Big Tech en Estados Unidos, es Amazon, un experto y feliz y agradecido de estar compartiendo con él, Sergio Yáñez. Por favor, Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien por aquí. Qué bien, qué bueno. ¿Dónde estás, Sergio, ahora? Yo vivo en California, en Estados Unidos. Muy bien, qué bueno. Oye, Sergio, para poner un poco en contexto a la gente, ya tú estás trabajando ahora en Estados Unidos, estás trabajando por una gran empresa allá, y, pero para conocerte un poco más, ¿por qué decidiste entrar a esta industria, la industria tecnológica? Yo empecé a programar cuando muy chico, yo creo que como en octavo básico, Ujú. y eh, eventualmente cuando entré a la universidad no entré a estudiar informática, pero 2 años después ya dije, creo que por ahí va lo mío, así que me voy a Ah, no cambiar. sabía eso. ¿Qué entraste a estudiar Y ahí antes? me puse industrial, Ay, pero me cambié por dentro de la misma universidad y todo, ay. pero yo terminaba haciendo como ayudándole a mis compañeros en industrial a estudiar para el ramo que teníamos de programación eh, antes de que yo me lo diera. En el fondo yo ya sabía, tenía esos contenidos de antes, entonces fue como que ahí me fui dando cuenta que por ahí iba mi interés. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue que llegaste a trabajar a Estados Unidos? Eh, Cuando estaba en la U trabajé en varias como startups o digamos startups que yo hice con amigos o startups que hicieron mis amigos y que yo Perfecto. me integré después. Por lo tanto, como que mi currículum, por decirlo así, se fue llenando harto mientras estudiaba. Así que cuando ya estaba por salir de la universidad, yo ya estaba yendo a competencias, cuando iban a empresas a hablar a la universidad, siempre estaba ahí. Y en algún momento parece que di mi correo en alguna base de datos de Amazon. Y en Amazon me dijeron, oye, estamos buscando ingenieros para venirse a Estados Unidos, ¿te gustaría postular? Y dije, ¿Por qué no? claro. Eh, y postulé, y me entrevistaron y todo, y me dijeron que me querían hacer una oferta. Y eso significa cambiarme, de irme de Santiago hacia Seattle, en Washington, al norte de Estados Unidos, y empezar de nuevo allá nomás. Claro. Oye, Así que así me vine. muy bien. Oye, bien interesante. Yo creo que lo que se tiene que estar preguntando ahora es, ¿qué tenía esa prueba? ¿Cómo fue la evaluación? Porque ya, tú dejaste tu email en una base de datos, te contactaron, pero ahí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué prueba tuviste que hacer? ¿Te hicieron una prueba técnica? A ver, ¿Te revisaron solamente los proyectos que habías hecho? ¿Cómo fue ese proceso? No, o sea, de todo. Yo creo que el currículum lo tienen que haber revisado solamente como para ver, oye, tiene algo de experiencia en lo que nosotros estamos buscando. Claro, un check básico. Y claro, y después de eso tuve un online assessment, que era como una prueba de 1 hora y media ¿Y esa era como una prueba de desafíos? técnica. Como... Mm. Sí, eran dos problemas de programación, pero no eran problemas de los resuelves o no los resuelves, sino que eran problemas de qué tanto del problema puedes resolver en 1 hora y media. Ah, ya, Esa, perfecto. esa era la onda. Y era como con cuenta regresiva Y después entonces. de eso, Como decían, ya ahora, con cuentas regresivas, sí. ya, Pero no era con una persona, era solamente claro. online. ¿Y te Eh, recuerdas si lo hacían con alguna plataforma especial? Como que la gente pueda una, de, practicar. una de Amazon, pero o sea, no sé si era distinto a lo que uno podría hacer en LeetCode, Ah, como un medium hard en LeetCode o cosas así. ya, buen dato. Así que yo creo que la gente puede practicar igual, no era nada que fuera demasiado especial. Y después fueron a Santiago ellos a hacer entrevistas on-site y ahí fueron cuatro entrevistas de 1 hora cada una, así que 4 horas de entrevistas en Ah, persona. harta entrevista. ¿Y
¿Y la entrevista con qué perfiles de personas eran? Ingeniero Y todas las... y probablemente también el hiring manager. Ah, ya. Así Entonces que, eran como varias personas técnicas que te entrevistaron y una persona más de recursos humanos. no. Eran tres, siempre eran técnicos, solamente que uno era el jefe, el que hubiera sido mi jefe si me hubieran contratado para ese Ah, equipo. Al ya. final me contrataron para otro equipo, pero el, en las entrevistas fueron, digamos, con esa Y base. entonces las preguntas que te hacían, o sea, en esas entrevistas eran bien técnicas o cómo eran, Sí, sí. Mucho problema de programación pero conversado, po. en Amazon y en Como te todo. decían, oye, no sé, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvería? Algo así como para ver cómo estructuras tu pensamiento lógico. Claro, pero también tenía que escribir código, pero el código no lo compilaba. Ah, y te decían ya, Eh, aquí un lápiz y un papel, ¿cómo resolvería esto? Más o Eh, menos, pero con computador, pero, o sea, con un teclado, Ah, pero ya. no. Era lo mismo que hacerlo en una pizarra, si no era. Ah, qué estresante igual, encuentro, ¿no? A mí siempre me han gustado esos problemas, así que no me estresaba No, mucho. pero bien Eh, entretenido. he encontrado que no estresarme con eso era mi manera, la mejor manera para que me fuera bien. Buenísimo. Oye, ¿y qué es lo que se necesita entonces como para que te contrate alguna gran empresa de Estados Unidos? ¿Qué es lo que Yo creo deberías que tener? uno lo que necesita es poder demostrar como experiencia, pero no experiencia en. No experiencia como de, sí, tuve 3 trabajos formales, porque sabéis que uno puede tener 20 años de carrera, pero si uno no ha hecho el tipo de proyectos que Mm, las empresas están buscando, no te van a contratar. claro, qué buen punto. Yo creo que lo que uno necesita es como encontrar una experiencia que perfectamente puede venir de proyectos personales, perfectamente puede venir de proyectos de la U, perfectamente puede venir de proyectos del bootcamp, pero que sean, demuestren que uno puede construir cosas, que uno puede hacer algo, ¿cachai? En el fondo, para mí siempre ha sido importante el decir, oye, esto lo hice yo, este proyecto lo hice yo. Yo hice una página que podía hacer esto. Nunca necesité probar que tenía 1 millón de usuarios diarios. No, nunca, a nadie nunca le importó eso. Lo que importaba era el que yo diseñé y yo implementé y yo ejecuté ese proyecto. Buenísimo. Y eso uno lo puede hacer desde un bootcamp. ¿Cachai? O sea, yo creo que es mucho más importante el poder demostrar, así como en jerga de fútbol, digamos, uno tiene que mostrarlo en la cancha, lo que uno puede hacer y no tanto en el currículum. Totalmente. Eh, Y en relación a eso, yo creo que, claro, es bien difícil, me imagino, decir, oye, tienen que hacer este tipo de proyectos porque es muy amplio según el perfil que se busca, pero no sé si podrás dar como una recomendación, decir, mira, si tú quieres avanzar para este camino, te recomiendo que hagas proyectos que, no sé, tengan estas características. No sé si podrás decir algún tipo de respuesta así, como para orientar a las personas. sí. O sea, yo creo que cualquier tipo de proyecto sirve, honestamente. O sea, ya, Mm, si uno quiere encontrar un trabajo de desarrollador web y uno está haciendo un proyecto de firmware, quizás no sirva. claro, es que, claro, ¿Cachai? eso Pero iba... si uno quiere hacer una, si uno quiere hacer un trabajo de desarrollo web, yo lo que esperaría ver, o sea, si yo estoy entrevistando a alguien para una startup, no para la empresa en la que estoy ahora, pero para una startup o lo que yo quisiera hacer, y yo quisiera entrevistar a alguien, a mí me da lo mismo el perfil, onda, en qué parte de la carrera estén, lo que yo quiero saber es qué han hecho. Como de, oye, si yo estoy pidiéndole a alguien que me haga una plataforma web, quiero ver qué plataformas web han construido. Claro. Me da lo mismo si han hecho una to-do list. Si hicieron una to-do list, quiero ver qué agregaron a esa to-do list de su propia cosecha o cómo la hicieron distinta al resto o qué se les ocurrió a ellos para hacer y cómo lo ejecutaron. Eso es lo que yo quiero saber. Me da lo mismo si hicieron una startup o si solamente hicieron un proyecto de fin de semana, pero algo tangible donde me puedan demostrar la habilidad que tenían. Eso es lo que a mí me interesa. Buenísimo. Ahora, obviamente que sea enfocado en la pega que uno Claro, quiere. Eso es justamente. lo que hablábamos recién. El firmware no te va a servir para web, pero ¿sabéis qué? Si es que tú me dices que no sabes tanto de web, pero hiciste este proyecto de firmware y esa tecnología la aprendiste en una semana, eso a mí me dice al tiro que tú aprendes rápido. Y eso es una de las habilidades más buscadas. Entonces, al Es una final, muy buena igual puede acotación. servir. Lo que importa es como
moverse, ¿cachai? Moverse, estar haciendo cosas. Claro, y constantemente estar aprendiendo, idealmente bien rápido también. Bien interesante. Oye, un tema también yo creo que es sumamente primordial para todas las personas es el inglés. ¿Qué tan relevante es y qué nivel es como el mínimo? Y claro, me imagino que también siempre depende, pero ¿qué podrías decir al respecto? Yo creo que depende de lo que uno quiera hacer. En esta industria, yo te diría que el inglés mínimo es el inglés de lectura Claro, porque de hecho como para poder no te trabajar. sabría decir pero cómo mantenerse al día con las cosas que están pasando. En español, lo que llega a español es muy Claro, y la sesgado, muy documentación en poco. general está en inglés, los errores están en inglés, o sea, lo mínimo es poder como Entonces, traducir las cosas. lo mínimo es leer, Claro. sin tener que estar trabajando con Google Translate. ¿Cachai? Para trabajar acá ya se necesita mejor inglés. Y uno necesita poder hablar el inglés, uno necesita poder entender el inglés. Y trabajar remoto es un tema, pero también cuando uno ya empieza a tener como equipos que son de distintas partes del mundo, ya no es solamente el inglés, I wanna go to the restaurant, Claro. sino que ya es inglés de distintas personas con distintos acentos. Uno tiene un acento y lo mezclas con los acentos de los demás. Entonces hay que, en el fondo es más práctica y más práctica. Nunca hay que dejar de practicar. Buenísimo. Pero entonces, pero así algo concreto, a la gente que quiere postular a un trabajo en Estados Unidos, claro, depende si el trabajo va a ser como on-site, va a ser presencial o va a ser remoto. Eh, claro, si es presencial, imagino un nivel mucho más alto también para, bueno, los dos también, los dos hay nivel como conversacional, pero, o no sé, acláramelo todo, ¿es distinto el inglés si es on-site versus si es remoto? Mm, yo diría que no. Um, Mm, Quizás es distinto, pero no al punto donde uno tiene que cambiar la preparación. Yo creo claro. que la preparación es la misma. Y claro, entonces el nivel que hay que tener es de lectura bueno y el hablado, no sé cómo definirlo, pero claro, Mm, se, Bueno, está bueno. si uno quiere trabajar, uno tiene que poder comunicarse, porque si no, uno no puede expresar la idea. Yo tenía buen inglés, muy buen inglés cuando me vine, y me costó como un año el poder sentirme con la confianza de postular mis ideas Mm, para que se hicieran. ¿Cachai? qué interesante. Entonces es como. Y eso yo nunca tuve ningún problema en inglés, nunca. O sea, desde sexto básico que nunca tuve problema en inglés. Y entonces al punto en el que, claro, a mí me faltara sentirme firme con algunas cosas es porque se requiere práctica, se Sí, requiere tiempo, se totalmente. requiere Sí, claro, como, esfuerzo. de hecho como que cambia la personalidad de uno cuando, o sea, por lo menos lo que me pasa a mí, me acuerdo de la Efectivamente. primera vez que fui no, fue a Estados Unidos que viajé como un verano como a trabajar en un centro de esquí. Y claro, como que no era la misma personalidad como una persona tan extrovertida que en general soy, como que estaba más cohibido porque no sabía cómo decir ciertas cosas. Y claro, me imagino lo mismo. Sí, pues sí, seguro. Oye, como para ir cerrando también y iluminar a las personas como en cómo avanzar en su carrera, ¿qué, qué consejo podrías dar a alguien que está buscando su primer trabajo y quiere luego llegar a trabajar a Amazon? ¿Cuál sería tu recomendación? Y pensando también que no tiene buen Eh, inglés ahora. ya, o sea, uno trabajar en inglés. El ¿Cómo inglés, como trabajarlo? dirían en inglés, es ¿Qué- un qué- non-starter. De partida, para mí, ver películas y series con subtítulos en inglés Bueno, buen consejo. hace la mitad de lo pega. Yo creo que eso Claro, para es acostumbrar al oído. in- acostumbrar el oído y acostumbrarse a la lectura. Así es, en el Mm, fondo, uno en una película se las tiene que arreglar para entender. Hacer eso. Dos, leer en inglés. En internet, si uno quiere leer en inglés, uno va a leer en inglés. mm, O sea, no es. Yo creo que es más fácil encontrar cosas en inglés que en español. total. Eh, y tres, hay empresas, o sea, grupos. Yo cuando estaba en Chile me gustaba mucho ir a grupos gratis en Políglota, donde la gente se juntaba una vez a la semana a hablar en inglés. Eh, Hay grupos de conversación en inglés, juntarse con otra gente que quiere hacer las cosas en inglés y acostumbrar el oído, acostumbrarse a hablar y soltarse. Eso es lo que yo recomiendo con el inglés. Muy importante el tema del inglés para venirse para acá y venir y irse a Canadá o a Inglaterra. Buenísimo.
Y por el tema técnico, Eh, por el tema técnico, hacer. y será como Las parte dos trabajando en una habilidades más startup, importantes. parte trabajando en una gran empresa, o da lo mismo Sí, o eso. sea, pero incluso en una startup para contratarte, si hay dos personas que son junior, super junior, Mm. pero una tiene un proyecto más interesante que la otra como en la experiencia de lo que hicieron, seguramente van a preferir a la persona que ha demostrado que puede construir. Y ahí, Hay dos habilidades que son las más importantes. Una es aprender rápido y la otra es construir. Y lo bueno es que las dos las puedes ejercitar al mismo tiempo. en construir te refieren como aprender rápido, ya, aprender rápido, y en construir es como tener estos proyectos que demuestren esto que construiste. Ujú. Buenísimo. Sí. O sea, yo te puedo decir, cuando yo hago mock interviews para bootcamps. He hecho varias para laboratorio, por ejemplo. Ya. Algo que hago siempre es preguntar, ok, en el bootcamp, ¿qué proyecto construiste? ¿Qué fue desafiante de ese proyecto? ¿Dónde crees tú que tuviste un momento eureka para este proyecto? Ah, ya. Para que la Eh, gente también entienda, Eureka es entonces, como como aha moment, que es como, oh, claro, wow, como, claro, onda, por fin, eso, ahí claro, es cuando se juntaron las piezas. eso. Entonces, eso, o sea, a mí me da lo mismo que el proyecto que no haya sido en una startup o en una empresa o no haya ganado plata. Yo no estoy buscando a un analista de negocios, estoy buscando a un constructor o a una constructora, alguien que vaya a hacer soluciones, ¿cierto? Claro, y que entienda cómo la Entonces hizo quiero y, ver claro, que sepa razonar. exactamente. Eso es lo que yo buscaría. Entonces, yo creo que eso es lo importante, sobre todo para perfiles junior, hay mucho de decir, es que están pidiendo 2 años de experiencia, pero ¿cómo consigo la experiencia? No, construye tu propia experiencia. Úsalo como un medio educativo de decir, oye, ¿sabes que voy a aprender a hacer aplicaciones en React? ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a partir aprendiendo React y voy a hacer una aplicación en React. Y después de esa aplicación, queda en mi Qué currículum. buen consejo. Entonces, también como yo creo que hacerlo más como más patente. No es necesario siquiera que una empresa te pida, oye, a esto, sino que tú puedes llegar y hacerlo. Es decir, oye, es Sí, importante tener experiencia, mostrar algún proyecto en esto. Construyo y llego a construir el proyecto. No, no espero que alguien me pague por hacerlo ni nada. Llego y lo hago y para no, evidenciar. nadie te va a pedir, cuando te vayan a contratar, nadie te va a estar pidiendo los cheques de tus empresas anteriores. O sea, no se trata de que ganaste plata o no, se trata de qué fue lo que pudiste hacer. Claro, Es, es verdad, o sea, es difícil contratar a alguien que nunca ha hecho nada, buen punto. porque ¿cómo me demuestras que sabes lo que estás hablando? Pero eso no significa que nunca le hayan pagado, eso no es Claro, son distinto, ¿cierto? O cosas sea, en el fondo independientes. son cosas distintas. Hay una acotación al respecto y ahí quizás lo puedes complementar que hoy la inteligencia artificial está haciendo un boom y está buenísimo y yo creo que es clave utilizarla, pero también es importante entender como el porqué, entonces en el sentido de, no sé, cómo hacer un formulario, ya le digo al ChatGPT cómo hacerlo, copy y pego, pero hay que entender también si está bien o no, por qué así, o no sé qué opinas, pero a lo que ibas con lo que decía de entender bien el razonamiento, que yo creo que, o sea, nadie sabe todas las cosas de memoria y no está mal copiar y pegar, pero hay que entender cómo se hacen las cosas, que finalmente esa es una de las cosas, según yo, más relevantes. No sé si concuerdas. Sí, totalmente. O sea, al final eso también es importante como de las herramientas de comunicación en español o en inglés. Es el no solamente poder hacer, sino que el decir por qué Claro. tomaste tales decisiones. Y el entender el raciocinio. Yo no tengo ningún problema en que alguien busque algo en Stack Overflow. Mm. Digamos, eso está bien, porque yo no estoy buscando a alguien que se sepa todo de memoria, como decías tú. Estoy buscando a alguien que cuando tenga que buscar, sepan cómo buscar. Claro, y que sepa ¿Cachai? entender por qué Pero, esa es la mejor solución, no porque es la primera que le salió, no. exactamente. Buenísimo. Em, Oye, qué grande. Oye, Sergio, si tuvieras que decir como un consejo general, como para ir cerrando ya este capítulo. consejo general. Aprender a aprender es muy importante. Yo creo que bueno, el otro día en mi LinkedIn conversaba un poco sobre lo que era el tener múltiples lenguajes de programación bajo la manga. No solamente demuestra que puedes trabajar en cualquiera de esos, sino que si es que alguien solo sabe JavaScript,
y toda su carrera la ha hecho en JavaScript, a mí me generaría un poco de desconfianza contratar a esa persona para una pega que es en Python. Pero si es que alguien Mm. sabe JavaScript, Python, Java, C++, C y toda esa gama, a mí no me generaría tanta desconfianza contratarlo por un lenguaje que no esté en esa lista, Claro, porque ya sé demostró que tiene que, como la actitud para claro, aprender, ya ¿cachai? demostró empíricamente que Eh, puede aprender nuevos lenguajes. Si ya sabe varios, aprender uno más. entonces, eso para mí es muy importante, el poder decir, oye, yo no tengo ningún problema, lo que me tiren lo voy a hacer. Yo creo que esa es es como el consejo Buenísimo. de carrera que puedo dar ahora. Es como enfocarse en llegar a ese punto donde uno en verdad pueda demostrar que da lo mismo el desafío, uno tiene como la actitud Claro, correcta. y la capacidad de aprender y aprender rápido. Ah, buenísimo. Sí. Oye, pero qué grande, Sergio, qué crack. Feliz y agradecido de haber compartido contigo y ayudar a revisar cómo las personas pueden entrar a esta apasionante industria, acercarse más a ella y cómo crecer a estar trabajando en Estados Unidos y así a empresas referentes. Así que tú que nos estás escuchando, espero que hayas disfrutado este capítulo y tengas muy en mente que eres el promedio de las 5 personas con las que más compartes y hoy acaba de compartir con un genio. Sergio Yáñez, hoy trabajando en una tremenda Big Tech, Amazon, un verdadero crack. Así que si no estás aún en la industria, te invito a que sumes. Hoy hay múltiples opciones de estudiar de manera gratuita a través de un montón de recursos, bootcamp como el desafío de la TAM, universidades. Da lo mismo el camino que escojas, lo importante es que entres y crezcas lo más rápido posible y para eso te vamos a estar acompañando. Que estés muy bien, un abrazo, muchas gracias.